¿Qué tal amigos de NetTrainers? En un curso que recientemente acabamos de terminar para uno de nuestros clientes, tuvimos que conocer un poco la topología que ellos tienen implementada en su red y nos dedicamos a hacer un laboratorio especialmente para ellos, ¿no es cierto? Que es el que les estoy mostrando aquí en este momento. Básicamente una empresa que tiene muchos switches de acceso. Bueno, en realidad era una planta termoeléctrica y que, bueno, en sus instalaciones en esa planta tiene, bueno, alrededor de 200 switches de acceso que acá hemos simbolizado en estos tres switches, pero todos esos switches de acceso van a parar a dos, básicamente a un switch de agregación que después simplemente se encadena con otro. Acá lo hemos simbolizado en este switch de agregación, a donde van a parar los switches de acceso. Y de ahí, ¿no es cierto? Eh, Tiene una conexión hacia dos routers que actúan como router de borde para la conexión hacia una MPLS principal y una MPLS de respaldo. Entonces tiene estos dos routers, los cuales están haciendo labores de HSRP para todas las VLAN que hay internamente dentro de dentro de esta topología. Entonces ellos se conectan a una MPLS principal, a una de respaldo, y esto está en una cierta región, y en otra región llegan a un data center por medio de esta MPLS, de estas dos MPLS en realidad, llegan a un data center donde ellos tienen ubicado su firewall, desde donde hacen la salida a internet. Y el firewall obviamente es el que realiza las funciones de NATEO, ¿cierto? Y también de política en el caso de para permitir el ingreso a ciertos servidores, a ciertos puertos, etcétera. Acá nos hemos simbolizado este firewall como data center y después ya derechamente la conexión a internet y un servidor de la internet, un servidor público y también un cliente cualquiera que podría estar en la internet. Entonces básicamente nos dedicamos a hacer un poquito un laboratorio asemejando a la topología de este cliente. Entonces acá nosotros en este laboratorio hemos puesto fundamentalmente switches de acceso conectados a switches de agregación, y esto básicamente todo por medio de port channels, como ustedes ven. Entonces son port channels básicamente de capa 2 que lo hemos enlazado, ¿no es cierto?, a través en este caso de las puertas 23 y 24 son las que conectan, ¿no es cierto? Entonces si ustedes se fijan acá, para irles mostrando un poco, eh, las puertas 23 y 24 son obviamente las que están channelizadas en el channel group 1 Modeon, ¿cierto? Y se permiten ciertas VLAN que son las VLAN necesarias en este caso que fluyan desde este switch hasta el switch de agregación. Los comandos de channel de switch port mount trunk básicamente los pone automáticamente una vez que hemos creado cuando creamos el port channel. Cuando channelizamos los canales, automáticamente se crea la interfaz por channel. Entonces al meternos dentro de la interfaz por channel y troncalizarla, entonces ese comando automáticamente crea el switch por mode trunk en cada una de las puertas que estaban siendo channelizadas. Entonces con eso hacemos la channelización. Lo mismo en los otros switches. Entonces todas estas básicamente son eh, channel de capa 2, ¿cierto? Si hacemos un show ether channel por channel, entonces ustedes ven que en este caso hay un port channel, ¿no es cierto?, que está formado por las puertas 23 y 24. ¿Ok? Eh, la interesante de este laboratorio, ¿no es cierto?, o lo que hace diferencia con otros laboratorios que hemos hecho, es que este switch, que es el layer 3, en este caso no se está usando como switch layer 3, sino que simplemente como un switch layer 2 de agregación. Y lo que hace simplemente es forwardear todas las VLAN hacia cualquiera de estos dos enlaces donde llegan a estos routers. Y esos routers son los que hacen el enrutamiento inter-VLAN. Entonces se van a poder apreciar, ¿no es cierto?, que en estos routers están creadas las subinterfaces. Nosotros acá estamos trabajando con una VLAN 10, 11, 12 y 99. Entonces hay una subinterfaz .10, .11, .12, .99 y cada una de ellas, ¿cierto? Y en el otro router de respaldo lo mismo. Por ende ellos tienen que estar en una configuración activo standby, o sea, gracias a HSRP, es el protocolo que nos da esa opción. Y si ustedes se fijan, vamos a hacer simplemente revisar la configuración.
por ejemplo, como este router enlaza con la MPLS principal, él tiene que estar activo en todas las instancias de HSRP. Entonces, la subinterfaz, ¿no es cierto? No sé, atiende lo que es la VLAN 10, le ponemos el direccionamiento, el standby, hacemos le damos una cierta prioridad a la puerta, tiene que tener configurada la opción preempt y además estamos haciendo track a la puerta física, que es la opción que nos da el packet tracer, no nos permite hacer un track a otro tipo de instancias, a un SLA monitor, por ejemplo, no nos permite hacer eso, sino que simplemente hacemos un track a una puerta física, en este caso a la giga 00. Si esa puerta tuviera algún inconveniente y se fuera a un estado down, entonces ¿qué va a pasar? Que acá, aunque no se visualiza en el packet tracer y no permite ser configurado, pero cuando creamos la opción track, el decrement value, que en un equipo real podríamos configurarlo, acá no permite ser configurado, pero el decrement value se pone en 10. Entonces, ¿qué pasa? Que como la prioridad está en 105, la prioridad va a bajar a 95, y como en la otra instancia de HCRP del otro router va a quedar en 100 por default, y como también la tenemos que poner con preempt, con la opción de preemption, ¿cierto? Entonces ese otro lado va a reclamar estado activo, y por ende el lado activo ahora va a ser el que acá vemos en respaldo. Exactamente lo mismo en todas las otras interfaces, ¿ya? Básicamente son los mismos parámetros de HCRP. Por ende, ¿no es cierto? Si nosotros hacemos en este momento un standby brief, ¿cierto? Vemos que todas estas interfaces, todas estas instancias HCRP están activas, y en el otro router están todas standby. ¿Ok? Después viene, ¿no es cierto? Viene la conexión hacia la MPLS principal. Por el lado de la MPLS principal, nuestro cliente acá está corriendo OSPF. Entonces tenemos una adyacencia OSPF corriendo, ¿cierto? Eso es básicamente bastante simple. Simplemente lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, a la hora para configurar el OSPF en este router. Perdón, me pasé. Ahí está. Simplemente tenemos que enganchar la red 10, que es básicamente todas las interfaces, porque todas las interfaces son 10 punto algo, y la WAN también. Y la WAN obviamente también tiene que estar asociada al OSPF, porque por ahí habla con nuestro proveedor de la MPLS, que nos está ofreciendo un servicio de VPN Layer 3, por ende necesita hablar nuestro mismo protocolo de ruteo. Y simplemente la interfaz, para no lanzar basura de OSPF hacia la LAN, ponemos las puertas pasivas, ¿no es cierto?, las que dan hacia las subinterfaces. Entonces con eso el router establece una adyacencia, ¿no es cierto?, OSPF, como les mostré, con nuestro proveedor, ¿no es cierto?, que también va a ser una adyacencia OSPF con este equipo acá, Data Center. Entonces, ¿qué va a pasar? Que por medio de esa OSPF, todas esas redes que son parte acá de las redes de las VLAN, ¿no es cierto?, todas estas que son nuestras VLAN, se van a propagar hasta este equipo. Entonces, si en este equipo hacemos un show hyperroute OSPF, vemos que está la 10.110.0, 10.111, 10.112. Se fijan que son las redes de la red de campus de acá. Es que existen todas esas redes, son aprendidas acá. Por ende, este equipo, aunque esté en otra situación, en otra ciudad, obviamente, por medio de la MPLS, como gracias a que están hablando de una instancia de ruteo con el proveedor de la MPLS, en este caso OSPF, pueden aprender todas las redes que está en el sitio acá central, o se podría decir este sitio campus corporativo. Ok. Por el lado de este MPLS de respaldo tenemos una asociación vía una conexión vía EIGRP. Entonces este equipo, vamos a ver que él tiene también una adyacencia EIGRP, ¿cierto? Y está publicada hacia, ¿no es cierto?, su enlace WAN de respaldo. Por ende, el router y la instancia de ruteo que el proveedor asigne a este cliente va a aprender todas esas redes acá del campus. La aprende por EIGRP, pero acá básicamente lo que hicimos en la conexión hacia este data center no lo hicimos con EIGRP, sino que lo hicimos por medio de rutas estáticas. Entonces, este equipo data center tiene que aprender que la ruta principal para llegar a esta red de acá son estas rutas OSPF, pero en caso de falla va a usar las rutas estáticas que tiene hacia la WAN del MPLS de respaldo. Por ende,
este equipo tiene que tener configuradas unas rutas estáticas flotantes, que las tenemos acá, ¿no es cierto? Se fijan, son hacia las mismas redes, son a las mismas redes, la 10.100, 10.110, 10.111, 10.112, pero todas están están de tipo flotante, porque fíjense que tiene una distancia administrativa 150. Entonces, con eso, fundamentalmente, este equipo tiene almacenadas unas rutas de reserva para llegar a todas estas redes de acá, ¿no es cierto? En caso de pérdida, ¿no es cierto?, el enlace OSPF que va con la MPLS principal. Y después de ahí, ¿no es cierto?, este equipo de data center lo que está haciendo, como les decía yo, es la función de nativo. Entonces lo interesante acá es el tema del HSRP, se combina con una serie de otras funcionalidades. Entonces, por ejemplo, si en nosotros vamos a fijarnos acá en el enlace por el lado de la WAN MPLS, esta es la puerta 01. Entonces, si entramos a este equipo de acá, ¿no es cierto?, suponiendo una falla, ¿no es cierto?, en el proveedor de la MPLS, entonces vamos a entrar a esta puerta que es la 01 y la vamos a bajar. Entonces, al bajarla, lo que va a suceder acá es que el track avisa que se ha caído la puerta, va a bajar la prioridad y, ¿no es cierto?, vamos a ir viendo que en este caso show standby brief, ¿no es cierto? Fíjense que están las instancias de HCRP hablando y ahora ya se fueron todas a standby. Y por ende, en nuestro otro router, el de la MPLS de respaldo, ahora, ¿no es cierto?, podemos apreciar show standby, ¿no es cierto?, brief. Vamos a apreciar que todas las instancias están activas. Y por ende, como el equipo de data center ha perdido las rutas por medio de OSPF, entonces ahora tiene que instalarlas. Se fijan que ahora le hacemos OSPF y no hay nada. Y si hacemos un show IP route, entonces ahora aparecen acá las redes hacia el sitio principal, pero todas son estáticas y con distancia administrativa 150. ¿Ok? Entonces, por ende, ahora logramos, ¿no es cierto?, la conectividad por medio de la MPLS de respaldo. Entonces acá en este caso voy a, si ustedes se fijan acá, por ejemplo, en este PC, simplemente hago un ping a una dirección acá de prueba que tengo dentro de la internet, de la 1111. Entonces hacemos un ping a esa, ¿no es cierto?, a esa dirección de prueba. Ahí está, ¿no es cierto?, la conexión funcionando. Entonces tenemos salida por el enlace de respaldo. Voy a dejarlo de forma continua ese ping. En este momento estamos, como les digo, saliendo por la conexión de acá hacia esa dirección, hacia esa IP. Acá en este switch, dentro de este cloud, tengo un switch y tengo ese switch va con esa IP de como asegurándose en la internet. Entonces básicamente en este equipo de acá, que era el que habíamos hecho suponer esa falla, vamos a levantar el enlace, vamos a levantarlo acá. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Se va a volver a establecer la adyacencia OSPF. Al subir la puerta, las adyacencias HCRP tienen que irse, las instancias HCRP tienen que irse activos en este router, y obviamente también este equipo de firewall o data center, en nuestro caso es un router simplemente, pero para nuestro cliente era un firewall en realidad, tiene que aprender las redes por este lado. Entonces tiene que volver a establecerse la conectividad por el lado principal. Eso demora un poco porque la adyacencia OSPF no se establece así muy luego, y en este momento está estableciéndose en realidad, y cuando ya se instalen esas rutas acá, vamos a ver que tenemos ya la conectividad establecida. Por mientras pueden ver, ahí se fijan que ya volvió en realidad, perdón, no es acá, es aquí, ahí volvió, pero vamos a ver que, por ejemplo, este equipo nuevamente tiene todas sus instancias HCRP activas, y el de acá todas standby. O sea, se fijan, en este caso el track funciona bastante bien.
entonces ya nuevamente se restablece la conectividad por la WAN principal, como está acá. ¿Okay? Las otras cosas que hacemos en este laboratorio, bueno, básicamente por acá hay algunas cosas que son de spanning tree, ¿no es cierto? Dejar este switch como root de todas las VLAN de spanning tree, simplemente, ¿no es cierto?, asignando una prioridad para todas las VLAN. Ahí asignamos una prioridad. En este caso lo hicimos con el comando root primary, o sea, spanning tree VLAN 1 a la 10, 1, 10 a la 12, 99, root primary. El sistema le pone esa prioridad y por ende podemos ser, en este caso el sistema va a ser root, ¿no es cierto?, de todas las VLAN, ¿cierto? VLAN 10, VLAN 11, VLAN 12, this bridge is the root, ¿cierto? VLAN 99, this bridge is the root. Para todas es muy simple. Lo interesante más, otra cosa de este laboratorio es que acá pusimos para ejercitar un poquito el tema de las listas de acceso, pusimos que los usuarios de la VLAN 11 tienen solo salida a internet y para protocolo HTTP y HTTPS. Eso significa que los usuarios de la VLAN 11 no pueden tener acceso a servicios corporativos, a servicios internos acá. Solamente tienen salida a internet. Entonces, para ello, ¿qué hicimos? Bueno, simplemente crear unas listas de acceso en estos routers, principal y respaldo, que se aplican a la interface, ¿no es cierto?, que atiende a la subinterfaz que atiende la VLAN 11. Y básicamente esa lista de acceso especifica que obviamente no puede ningún tráfico de la VLAN 11 tener acceso a las redes 10.100 en el fondo. Como si ustedes más o menos lo aprecian, vamos a ver esa lista de acceso. Quiero mostrarles un poquito cómo quedó esa lista de acceso que aplicamos acá. Ahí está. Entonces, si se fijan, me voy a mostrársela por parte. Entonces, esta red, que es la VLAN 11, la 10.111, no puede tener ningún tipo de tráfico hacia la red 10, cualquiera que sea, porque la red 10 está usada para el servicio corporativo. Entonces, no pueden tener acceso a ninguna de esas redes. Con eso denegamos el tráfico a los servicios corporativos, pero sí puede permitir hacia cualquier otra parte a los protocolos 80 y 443. Básicamente con eso, ¿no es cierto?, restringimos el acceso de esos usuarios a los servicios internos y solamente les damos salida a internet. Pero simplemente si aplicamos esa lista de acceso, que en este caso la hicimos nombrada como VLAN 11 ACL, si simplemente la aplicamos a las puertas, vamos a estar, claro, permitiendo esos servicios para ese usuario, pero desactivando una cosa muy, muy importante que está corriendo en esas puertas, que es el HSRP. Por ende es fundamental permitirlo, si no vamos a provocar una restricción en el HSRP y los dos equipos se nos van a ir a modo activo y no se van a reconocer uno con el otro, y por ende vamos a tener resultados bastante aleatorios, digamos, no concluyentes dentro de la red. O sea, van a ser resultados bastante imprecisos. Algunos paquetes puede que funcionen, otros que no, vamos a tener paquetes perdidos. Entonces obviamente tenemos que estabilizar el HSRP y para eso permitimos los paquetes UDP de cualquier origen o cualquier destino. Ya sabemos que no va a salir del dominio broadcast, porque acuérdense que HSRP utiliza una dirección multicast reservada, y lo importante, el protocolo de destino, el puerto, tiene que ser igual a 1985. Con eso, ¿no es cierto?, estabilizamos el HSRP para que funcione. Y además, como el usuario de la VLAN 11 están también solicitando servicios de HCP, también obviamente, como esta es una lista de acceso que aplica a la subinterfaz de la VLAN 11, también es importante acordarse de permitir eso. Y ahí es donde nosotros también permitimos el protocolo, en realidad 67, el número de puerto 67, que es el bootp, el caso del server. Y con eso, ¿no es cierto?, se fijan, esa es la lista de acceso que se aplica. Entonces, por ende, estos usuarios, esos pools de HCP fueron instalados acá, en estos routers. Si en estos routers nosotros hacemos una consulta de HCP, entonces es exitosa gracias a que la lista de acceso tiene incorporado, ¿no es cierto?, el puerto 67, los mensajes UDP. ¿Ya? Si nosotros hubiésemos simplemente puesto la lista de acceso hasta ahí, se nos hubiese caído completamente la conectividad hacia la WAN, porque el HSRP ya no estaría funcionando propiamente. ¿Ok? Entonces, eso básicamente dentro de las grandes partes que tiene este laboratorio, que es obviamente destinado al curso de redes nivel básico, para los que están
preparándose, ¿no es cierto?, para un CCNA, deberían saberlo configurar completamente. ¿Ok?